Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios 4:17, hermanos. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren? Amén. ¿Listos? Bueno, leemos la palabra, dice así. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oramos. Padre, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Reconocemos, Señor, que separados de ti somos como esa rama que es cortada de la vid y muere. Necesitamos, Señor, estar conectados en todo tiempo contigo por medio de nuestra adoración, nuestra oración, la lectura de tu palabra. Y reconocemos, Señor, nuestros pecados delante de ti, no te son ocultos, todo lo sabes, lo más íntimo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos lo conoces. Rogamos, Señor, que nos ayudes para poder seguir creciendo en virtud, en sabiduría, en temor, para dar frutos dignos de que somos tus hijos. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo Santísimo, por tu palabra santa, por tu iglesia santa, por este día, Señor, y por todas tus bendiciones que nos concedes, Padre, espiritualmente, físicamente y en todos los aspectos. Usa este sermón, Señor, para bendecir y edificar a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema que le puse por título Antes y después de Cristo. Antes y después de Cristo. Hablaremos de algunas cosas prácticas de la conducta cristiana, hermanos, y veremos un poco cómo éramos antes de Cristo y cómo debemos de ser hoy, que somos cristianos, que profesamos ser creyentes. Los cristianos, hermanos, todavía no somos todo lo que deberíamos de ser. Pero se supone que si somos creyentes, ya no somos todo lo que éramos antes. Eso es lo que en Cristo debería de marcar entonces en nosotros un antes y un después. El cristiano, obviamente, hermanos, todavía tiene muchos defectos, pero ya tiene una vida nueva. Esa vida nueva nos fue dada por Dios cuando nosotros creímos, hermanos, en Cristo. A través de nuestra fe, depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo para salvación, recibimos una vida nueva. El cristianismo, hermanos, no se trata de un automejoramiento. No es una especie de meta personal que uno se propone como terapéuticamente hablando de ser mejor. Usted sabe que hay lugares de ayuda en donde tratan de corregir algunas situaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, aquellos que son alcohólicos y van a una organización que les ayude para poder dejar el alcohol. Y muchos años después, un tiempo después, 5, 10, 15 años de estar bajo esos programas o bajo esas terapias,
Ellos dicen, ¿verdad? He estado sobrio por tantos años. Han logrado de alguna manera una meta que en sí no es mala, pero ha sido un esfuerzo personal que ellos han hecho y su lema es, me parece que es un día a la vez, me parece, y que consiste en decir, por hoy y solo por hoy me mantendré limpio y alejado del vicio y bueno, ya mañana veremos. Y mañana como es la misma meta, entonces así llevan un automejoramiento día con día. Nosotros, hermano, en Cristo no estamos en un proceso de automejoramiento, es decir, no soy yo el que un día me paré delante de un espejo, comencé a analizar todas mis faltas, mis defectos, tanto de carácter como de conducta, morales, etcétera, y dije, debo cambiar, no puedo seguir así. No, el cristianismo, hermanos, es recibir una nueva naturaleza en donde la antigua naturaleza es reemplazada por esta nueva naturaleza, así que el cristianismo entonces no es una mejor versión de mí en sí. El cristianismo en sí es una nueva persona. Y esto lo podemos encontrar en las Escrituras. Hay infinidad de citas que nos enseñan, hermanos, que el cristiano es una nueva persona. No una versión mejorada de la persona antigua que era antes. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos en el Evangelio o en Cristo una nueva mente, Efesios 4:23. Nos dice que tenemos una nueva voluntad, Deuteronomio 36. Nos dice que tenemos un nuevo corazón, Ezequiel 36:26. Una herencia nueva, Hebreos 9:15. Que andamos por un camino nuevo y mejor, Hebreos 10:20. Que tenemos dentro de nosotros un espíritu nuevo que anhela ahora las cosas de Dios, Ezequiel 36:26. Y de hecho que también tenemos una ciudadanía nueva en Cristo, Efesios 2:19. El creyente entonces en su totalidad es una nueva persona, es transformado. Todavía no somos perfectos, porque alguien después de esta enorme lista de cosas nuevas, y de hecho dejé muchas, porque nos tomaría mucho tiempo hablar de todas las cosas nuevas que tenemos en Cristo, muchas personas pensarían, bueno, si los cristianos son nuevos en tantos aspectos, ¿por qué todavía yo veo cristianos que pecan? ¿Por qué yo todavía veo cristianos que están lejos de ser como Cristo o de ser perfectos? Bueno, porque como ya dijimos en esta introducción, todavía no somos todo lo que deberíamos ser, pero ya no somos todo lo que éramos antes. Eso es claro, pero todavía nos falta. Quiero hacer una aclaración, hermano, que cuando nosotros decimos que todavía nos falta y que todavía pecamos, no es una excusa para que nosotros nos demos licencia y digamos, bueno, el Señor entiende que todavía no soy perfecto. El Señor entiende que me falta mucho todavía para hacer todo lo que debería de ser. Por tanto, si llegara yo a pecar o a caer en esta tentación de la cual estoy siendo presa, el Señor lo entendería. Esa no debe de ser nuestra actitud como cristianos. Siempre debe de ser huir de la tentación y crecer en santificación. Vamos a ver el día de hoy dos puntos, hermano. Vamos a ver del verso 17 hasta el verso 24. Vamos a ver todos esos versos y dividí el pasaje así, en dos puntos. Número 1, ¿cómo éramos antes? Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Y número 2, ¿cómo somos ahora? Efesios 4, 20 al 24. Veamos el primero, hermanos, ¿cómo éramos antes? Abra su Biblia ahí conmigo una vez más, Efesios 4, 17, y vamos a leer hasta el 19. ¿Listos? Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Estos versos vamos a estar viendo. Trate de mantenerse despierto. No sé si se desveló anoche. Si lo hizo, le recomiendo que no lo haga la siguiente semana. Si siente que el sueño lo domina, puede salir, no hay problema. Échese un poquito de agua fría allá afuera en el baño y luego regresa. Un consejo, ¿no? Le puede ayudar mucho. ¿No es que me moleste que esté durmiendo? Sí me molesta, la verdad, seamos honestos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese la advertencia del apóstol Pablo. Dice, esto pues yo digo y lo requiere. Yo no sé si usted alcanza a ver el acento de autoridad que está poniendo acá el apóstol Pablo. Dice, lo requiero en el Señor. Los que predicamos, hermanos, hacemos mucho énfasis, o por lo menos eso deberíamos hacer, en abandone el pecado y busque la santificación, ¿verdad? Por lo menos en esta iglesia, pues hacemos mucho énfasis en eso. Abandone el pecado, busque la santificación. Pero resulta, hermanos, que no es en sí un capricho nuestro. Es un mandato del Señor. Por eso Pablo dice, esto yo digo y yo lo requiero en el Señor. Pablo no dice, miren, ¿saben qué? Desde mi perspectiva humana, yo como Pablo, predicador de esta iglesia, les sugeriría que abandonen el pecado y que busquen la santificación. No, Pablo dice, esto es algo requerido, esto es algo necesario. No es una opción para todos los que decimos que somos cristianos. El que pide y demanda esto es ¿quién, hermano? El Señor. Los pastores, los predicadores solamente somos el eco de algo que Dios ha dicho. A veces a mí me ha tocado decir cosas muy duras desde este púlpito y a veces cuando ya voy a casa y estoy descansando o por la noche, digo, ¿será que estuvo bien lo que dije? Porque a veces uno puede sentir, fui demasiado duro, pero una cosa que me consuela, y a veces le consulto a mi esposa, ¿cómo ves esto que dije? ¿No crees que estuvo pasado de la línea? Y me dice, ¿está en la Biblia? Le digo, sí. Dice, entonces tranquilo. Pero a veces uno se siente como que uno al decir algo duro se está presentando como el justo, el perfecto, y es una responsabilidad bien grande. Y uno como humano puede sentirse, y los que predican tal vez me entienden como, quizás se me pasó la mano. Pero el apóstol Pablo acá, hermanos, dice, esto es algo que se requiere, esto es algo que yo estoy pidiendo y requiriendo en el Señor, no por mi capricho personal. En la iglesia, hermanos, sabemos que todavía hay cristianos que pecan. Y cuando algunos hermanos pecan dentro de la iglesia, nosotros como ancianos nos toca señalar el pecado, disciplinarlo, corregir, llamar la atención, etcétera. Hay personas bastante maduros que cuando pecan ni tienes de hecho que decirle te vamos a disciplinar, sino que te llama y te dice, entiendo que lo que sigue es que me disciplinen. Esas personas te hacen fácil el trabajo. Pero hay otras personas que cuando pecan, hermano, empiezan a excusar su pecado y a tratar como de suavizarlo y de taparlo. Son buenos para condenarlo en los demás, pero cuando se trata de verlo en sí mismos, son buenos también para ocultarlo o para disimularlo. Hay personas, hermano, que después de pecar usan el siguiente cliché. Dicen, a mí no me anden juzgando, que me juzgue Dios. Dos cosas te quiero aclarar si tú tienes esa mentalidad que por cierto es antibíblica. Primero, si eres miembro de la iglesia, el juzgarte para mí como anciano de la iglesia no es una opción, es un deber. Es una obligación para mí. Si yo no lo hiciera, yo sería reprendido como cuando Pablo reprendió a los corintios en 1 Corintios 5 del 1 al 13 y los reprende por no hacer nada, por tener en la iglesia a un pecador que estaba cometiendo un pecado. Y Pablo se enoja con ellos y dice, y ustedes todavía están ahí muy cómodos como sin hacer nada, como si no les importara que el nombre de la iglesia está siendo manchado y el nombre de Cristo blasfemado. Así que déjame decirte dos cosas. Si tú eres de esos que dicen, a mí no me juzguen en la iglesia por mi pecado, a mí que me juzgue Dios, lo primero que te quiero decir es que para mí juzgarte no es una opción, es un mandamiento. Tengo que hacerlo. Lo segundo que te quiero aclarar es que si tuvieras sabiduría no andarías pidiendo el juicio de Dios.
Más bien dirías, hermanos, júzguenme ustedes y pidan a Dios que tenga misericordia de mí. Porque déjame decirte que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esa gente que dice a mí que no me juzguen los hombres, que me juzgue Dios, ni saben, como diría mi mamá, la camisa de 11 varas en la que se están metiendo. Es decir, el problema en el que se están metiendo pidiéndole juicio a Dios. Mejor pídele misericordia y aún así te va a dar juicio, porque Dios no deja sin disciplina a sus hijos. Hermanos, yo sé que algunas veces los ancianos de la iglesia podemos sonar repetitivos con el tema del perdón, con el tema de la santificación, pero ¿sabe qué? Es necesario. Y también te voy a dar 2 razones de por qué es necesario. La primera, porque somos muy olvidadizos. Los seres humanos somos muy olvidadizos. Es necesario que nos estén repitiendo constantemente: cuidado con el pecado y busque a Cristo. Y la segunda razón es porque tú, al no haber sido glorificado todavía, tu tendencia es a pecar. Y por lo tanto hay que estarte corrigiendo constantemente. Usted nunca se va a graduar de ser corregido. ¿Sabe cuándo lo voy a dejar de corregir a usted? El día que usted muera en su funeral. Ahí voy a decir, hermanos, ya se graduó, está con el Señor, pero mientras esté vivo, espere corrección. Y yo también la necesito. Porque yo también soy humano, necesito corrección. Ese es el trabajo de los ancianos. De hecho, por eso todo pastor debe tener ancianos, porque los ancianos son los pastores del pastor, sino ¿quién lo cuida a él? Dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo le está hablando a cristianos en Éfeso y los está comparando con efesios no cristianos. Y debe de haber entonces una diferencia entre los efesios gentiles o no cristianos y los efesios hermanos, los de la iglesia, los que son creyentes. Debe de haber una diferencia. Quiero hacer una aclaración rapidita con esta palabra gentiles, porque hay una controversia entre los cristianos que dice que los cristianos ya no somos gentiles. Y quiero aclarar algo. La palabra griega es etnos. Y en el siglo I se usaba en 2 sentidos. Y yo le quiero explicar en qué sentido ya no somos gentiles y en qué sentido sí somos gentiles. Los judíos la utilizaban en el primer sentido para llamar a toda persona no judía, ese era un gentil. Pero también la utilizaban para llamar a toda persona pagana, que practicaba una religión falsa, que no era un prosélito del judaísmo, ese también era un gentil. Entonces los judíos entendían que había personas que eran gentiles tanto étnicamente, porque no eran judíos, como gentiles también religiosamente, porque eran paganos. Nosotros, al menos yo nunca me he hecho un ADN, yo sé que no pertenezco a ninguna de las 12 tribus de Israel, yo soy gentil en el sentido étnico, porque soy mexicano, no soy judío. En ese sentido los cristianos seguimos siendo gentiles. ¿En qué sentido no somos gentiles? En el sentido religioso. No somos gentiles, porque en el sentido religioso somos cristianos, no paganos, somos hijos de Dios. Entonces esa se la dejo ahí entre paréntesis por si un día le toca debatir con un judaizante. Éfeso era una ciudad, hermano, muy importante en el Imperio Romano, pero muy llena de pecado. Estaba el templo de Diana en esta ciudad, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y había muchísima inmoralidad sexual precisamente porque estaba el culto a Diana en ese lugar. Le voy a mencionar 3 pecados o 3 cosas que por lo menos caracterizaban a esta sociedad. Dicen los estudiosos que en Éfeso había mucho matriarcado. Es decir, en las casas de las personas, de los matrimonios, mandaban las mujeres. Y eso sabemos a la luz de las Escrituras que no es bíblico. Esa es la razón por la que cuando Pablo le escribe a Timoteo, cuya iglesia él pastoreaba en Éfeso, Pablo le dice que no permite que las mujeres ejerzan autoridad sobre los hombres y que se levanten y enseñen en la congregación. ¿Por qué? Porque Éfeso, una de sus características era que había matriarcado. Hermanas, si alguna de ustedes es la matriarca de la casa y su esposo es su ayudante, déjeme decirle que está destruyendo a su familia. Arrepiéntase, venga a Cristo y cambie. ¿Okay? Dios no la llamó a ser la jefa idónea de su marido, sino la ayuda idónea. Eso los dejo ahí entre paréntesis para las hermanas. En Éfeso también había mucha prostitución, especialmente prostitución ritual.
Porque dicen los estudiosos que había 1000 sacerdotisas prostitutas que servían en este templo de la diosa Diana y estaban por ahí ofreciéndose en todo momento, y eso era una tentación para los hombres. Y número 3, había mucha idolatría, obviamente por este culto. Hechos capítulo 19 dice precisamente que se armó un gran conflicto en Éfeso porque Pablo enseñaba y decía, no son dioses todas esas estatuillas que se hacen con las manos. Y usted se recuerda todo lo que pasó en ese lugar. Pero Pablo, estoy explicando esto para que usted entienda el contexto. ¿Por qué Pablo le está diciendo a los cristianos efesios, ustedes no pueden ser como los efesios no cristianos? Ustedes deben de tener cuidado. En su hogar no debería de haber matriarcado. Ustedes deben tener cuidado con la prostitución y todo lo que se mueve allá afuera en la calle. Ustedes deben de saber que hay idolatría en la nación y que deben de apartarse de esas cosas. Continuamos. Que andan, sigue describiendo a los gentiles, a los no cristianos, que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. El no creyente, hermanos, ¿cómo tiene su mente? Pues el no creyente tiene una mente no regenerada. ¿Cómo es llamado en las escrituras el no cristiano en cuanto a lo espiritual? Es llamado natural, y dice que el natural no entiende que las cosas que son del espíritu. Por tanto, muchas de estas personas a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, ponen las tinieblas por luz, la luz por tinieblas, lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Todo al revés. Eso es lo que enseñan las escrituras. ¿Por qué? Porque la mente es muy importante, hermanos. La mente, de donde nosotros pensamos, rige nuestras acciones. Y Pablo dice, hermano, que los gentiles que no tienen a Cristo andan en la vanidad de su mente. Y eso provoca que no haya luz. Tienen un entendimiento entonces entenebrecido. De alguna forma, acuérdese que esta cultura griega tenía la mente como algo muy importante. Se jactaban de su sabiduría, de su filosofía, de su literatura, de su educación, de su política, de su entendimiento, etc. Y Pablo lo que está diciendo es que aunque sean brillantes para las cosas del mundo, ¿están en qué? En lo espiritual, en tinieblas, con un entendimiento entenebrecido. Y Pablo está diciendo a los hermanos de la iglesia, esos son los que están allá afuera. Y ustedes eran eso también en su momento. Y deben de tener mucho cuidado de no recaer, de no volver a ese estilo de vida antiguo. Porque mire cómo estaban, ajenos, sigo ahí en Efesios 5, 17 al 19, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos a la vida de Dios, hermano, quiere decir que a estas personas no les interesaba para nada la vida de Dios. Las cosas espirituales no les llamaba la atención en lo más mínimo. Y eso pasa el día de hoy. Los no regenerados no entienden por qué los cristianos llevamos una vida con Dios. ¿Cómo es nuestra vida con Dios? Bueno, los domingos es día de iglesia, le servimos al Señor en la iglesia, apoyamos a nuestra iglesia con nuestra ayuda financiera para que la iglesia se sostenga a los misioneros, a los pobres, a los necesitados, cubra todos sus gastos. Todas esas cosas, hermano, le son ajenos. Esa vida de Dios le es ajena a las personas que tienen la mente entenebrecida, que andan en la vanidad de su mente, que son no creyentes. Nuestra fe les parece extraña. ¿Les parece extraño también que nos abstengamos de muchas cosas en las que ellos se dan rienda suelta? Ellos no tienen freno para muchas cosas y placeres de la carne y nosotros sí. No somos perfectos, pero tenemos un freno de mano, como se dice, ¿no? Que siempre andamos ahí con el Espíritu Santo dentro de nosotros, leyendo la palabra y orando, discerniendo hasta dónde puedo llegar en esto y hasta dónde ya crucé una línea que estoy contristando a Dios y trayendo quizás deshonra al nombre de Dios porque yo me digo cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire cómo lo puso Pedro en 1 de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, la vida de Dios es ajena a los incrédulos, no les gusta, les parece aburrida, les parece tonta. Tú te vas a sentar ahí a oír a un hombre por 45 minutos, 50 minutos que te dé una terapia. ¿Qué es eso? No necesitas eso. Tú lo que necesitas ser es, hay un meme por ahí que se ha hecho muy famoso en las redes sociales que dice, ser buena persona es la mejor religión que existe. ¿Han escuchado eso? Bueno, déjeme decirle que el infierno estará lleno de buenas personas.
¿Okay? ¿Por qué? Porque al cielo no se va por ser buena persona. Al cielo se va por nuestra fe en Cristo. Hay muchos caminos al infierno, hay solo un camino al cielo y ese camino se llama Cristo. Tu fe en Él. Dice que eso sucede por la ignorancia que en ellos hay. Aquí ignorancia no se refiere a ignorancia académica. Los griegos eran cultos. Se refiere a una ignorancia espiritual. O sea, la gente puede ser muy inteligente en lo secular y muy ignorante en lo espiritual. Hay una ignorancia a las cosas de Dios, son ajenos a las cosas de Dios, dice, por la dureza de su corazón. Su corazón está entonces endurecido, no quieren saber nada de Dios. Yo siempre recomiendo a los creyentes, tenga cuidado con estos gentiles cuya mente está en vanidad, entenebrecida, que son ignorantes de las cosas de Dios, que son ajenos a la vida de Dios, que no quieren nada con Dios, que su corazón está duro hacia Dios. Yo nunca he entendido por qué hay cristianos que tienen a estas personas como sus mejores amigos. Porque estas personas son enemigos de Dios. Ahora, hay que evangelizarlos y hablar con ellos y compartir con ellos, por supuesto. Pero que dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Tenemos que saber discernir en qué momento es mejor cortar una relación con personas que son enemigos de Dios, porque yo amo a Cristo, yo no puedo amar a quienes odian a Dios. Los cuales, continuamos ahí, después que perdieron toda sensibilidad, Pablo sigue describiendo a estos no creyentes, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una palabra clave en esta frase que acabo de leer es lascivia, y habla de las tentaciones sexuales. Se dice que Éfeso era la ciudad más lasciva de todo el imperio romano. Precisamente por este culto a Diana, que era un culto que incluía prostitución, porque esa prostitución tenía que ver con el culto de la fertilidad. ¿Y qué pasó? Bueno, estas personas al continuar en su pecado, por no querer nada de Dios, porque la vida de Dios les ajena, les extraña, se acaban volviendo entonces insensibles al pecado y lo practican cada vez más y sin menor vergüenza, sin sentir vergüenza. Eso es lo que estamos en una sociedad, el día de hoy, hermano, insensible a las cosas de Dios e insensible al pecado. Para ellos las cosas de Dios son aburridas, son tontas, y el pecado es, entre más peques, entre más deleite te des, mejor. Porque su filosofía de vida muchas veces es, la vida es una, hay que vivirla, se acaba, y si no disfrutaste de la vida, pues entonces fuiste un tonto. Esa es la sociedad en la que vivimos, hermano, que ha perdido toda su sensibilidad ante el pecado. Cuando una persona, hermano, comienza a practicar un pecado, trata de disimularlo, trata de esconderlo, de no hacerlo en público. Pero cuando lo sigue practicando reiteradamente, se cauteriza el corazón, se cauteriza la conciencia y comete el pecado cada vez más y cada vez más de forma más aberrante. El drogadicto empieza por esconderse en un cuarto donde nadie lo vea para ponerse una inyección de heroína o darse un pase de cocaína, y después, conforme se va hundiendo y hundiendo en esa práctica, después no le importa hacerlo donde sea y enfrente de quien sea. La promiscuidad igual, el promiscuo que busca tener intimidad ilícitamente con quien no es su esposa o qué sé yo, trata de hacerlo a escondidas sin que nadie se dé cuenta, pero si continúa en esa vida de promiscuidad, después acaban hasta prendiendo una cámara para hacerlo delante de una cámara. Hay estados en los Estados Unidos, hermano, que de hecho hay personas, hermano, que han perdido toda su sensibilidad en este tema de la intimidad, que hasta en la calle, en plena vía pública, la policía tiene que llegar y decirles, no pueden estar haciendo eso aquí, y los llevan presos, porque llegan al punto de tener relaciones en vía pública. Y eso es, hermano, lo que estamos viendo el día de hoy, una sociedad, hermanos, insensible. A lo bueno, hermano, se le llama malo. Hoy se felicita, por ejemplo, a una mujer cuando empieza una nueva relación con un hombre casado. Hay artistas que llevan 5 o 6 matrimonios y cuando empiezan su nueva relación, como son famosos, en sus páginas los fans le escriben, felicidades, que Dios les bendiga. Hermanos, Dios no bendice el pecado. En estos días hizo viral una muchacha que le quitó el marido a su amiga, me imagino que deben de saber, una famosa que le quitó por ahí el marido a su amiga, y los fans, bendiciones para tu nueva relación, bendiciones para ambos.
sin querer queriendo, encontré la entrevista del padre de esta muchacha, una entrevista en un video, y le estaban preguntando, oye, ¿qué opinas de todos los que están criticando a tu hija por lo que hizo? Porque se vio como que le quitó el marido a otra. Y dice el padre, bueno, tiene muchos fans que la apoyan y que están de acuerdo con su relación, pero también somos conscientes que tiene muchos haters. Fíjese, ahora le explico. Los fans son los que la felicitan por su relación ilegal que tiene. Y los haters son aquellos que le dicen, estuvo mal lo que hiciste, no te hubieras metido con ese hombre. ¿Está usted analizando a quién le están llamando haters? A los que le están diciendo ¿qué cosa? La verdad. O sea, hoy para que no te llamen hater, tú tienes que ir con la narrativa de decir amén a lo que está mal. Pero si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo, eso es adulterio, eso está prohibido, eso no se debe hacer, ¿qué te llaman en las redes sociales? Hater, promotor de odio. Estás promoviendo un discurso de odio. Hoy la verdad es odio. Incluso, hermanos, estamos en una sociedad tan insensible. Pedro dice, tengan cuidado con esa corriente del mundo, que no los arrastre. Tengan cuidado. Hermano, cristianos el día de hoy defendiendo el homosexualismo a capa y espada, hermano. Defendiendo el homosexualismo. Cristianos que si te ven a ti que dices algo en contra del homosexualismo, ellos se te vienen encima. Que tú quién eres para señalar eso. Yo cada vez, perdónenme hermanos, pero yo cada vez que veo a un cristiano defendiendo el homosexualismo, yo lo primero que pienso, seguro es homosexual. Yo es lo primero que se me viene a la mente. Cuando veo a un cristiano defendiendo el homosexualismo, digo, seguramente es homosexual. Nada más que lo disimula y lo oculta, porque otra razón no entiendo por qué vas a defender algo que está mal. Quizás lo estás defendiendo porque no te conviene que señalen a las personas que son de tu clase. Hace un tiempo, hermanos, le pregunté a un maestro de teología con respecto a qué pecado es el pecado más grave de estos tiempos y que tiene más airado a Dios. Y sin pensarlo mucho me dijo, es el homosexualismo. Yo que me quedé pensando un momento, porque sinceramente yo no le había dado mente al tema, y después comencé a leer del tema, a investigar del tema, y dije, es una respuesta muy buena, muy buena. Esto es una pandemia, hermano, en el mundo. Y entre menos resistencia haya de parte de los que estamos en contra de eso, más pronto se va a instalar esa agenda en el mundo y se va a normalizar, como para que tú de cristiano los defiendas. La pornografía está por todos lados. Estoy en la parte donde estoy explicando cómo vivimos en una sociedad que ha perdido toda sensibilidad al pecado y que debemos de tener mucho cuidado, porque si no leemos la Biblia, si no oramos, si no estamos en comunión, si no estamos espiritualmente bien, ¿qué va a pasar con esa corriente? Nos puede acabar arrastrando, hermano. Nos puede acabar arrastrando. La pornografía está por todos lados, hermanos. Sus hijos menores de edad no deben de tener redes sociales, hermanos. Eso es ¿cómo se llama? El ABC de las reglas de las redes sociales. De hecho, hasta es ilegal, porque hay ciertas redes que dicen solo para mayores de edad. Cuando usted le permite a sus hijos menores de edad tener redes sociales, no solo está pecando delante de Dios, sino que está cometiendo un delito, infringiendo las reglas de las mismas plataformas que ellos ponen. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque estamos hablando de que la pornografía está por todos lados y las redes sociales están inundadas, hermano, con pornografía. Quizás no explícita, pero sí implícita en muchos sentidos. Hace unos días estábamos viendo con mi esposa una videoreacción. Un hombre estaba reaccionando a esos hombres que le permiten a su esposa postear cosas indecentes en las redes sociales con el propósito de que obtenga dinero en su cuenta. Entonces hay hombres que tienen una mujer más o menos bonita, buen cuerpo, qué sé yo, y el hombre, hermano, le permite a su mujer poner fotos en lencería o videos y monetiza su página y recibe dinero. Y estábamos con mi esposa viendo una videoreacción. Un hombre diciendo, no, yo jamás permitiría eso. Yo jamás permitiría que mi esposa se ande vendiendo como un pedazo de chuleta o de carne en las redes sociales, exhibiéndose, hablando cosas de doble sentido, mostrándose ahí, decía el hombre. Hace como 2 o 3 días que miramos ese video con mi esposa. Cosas que antes, hermano, alguien hubiera dicho, wow, el esposo
va a oponerse a que su esposa haga eso, ¿verdad? Dentro de una moralidad puritana y decente, ¿no? Pero hoy no, hoy ¿sabe qué hacen los esposos? Como no quieren trabajar y le entra dinero a su esposa con eso, más bien ellos son el camarógrafo, hermano. Andan ahí de achichincle de la nueva supermodelo. Dale, mi amor, enseña más para que nos entre más dinero. Increíble, hermano. ¿Sabe qué es eso? Eso es prostitución. Las mujeres que hacen eso son unas prostitutas. Están vendiendo su cuerpo como si fueran un chicle por 10 centavos de dólar, por un penny en las redes sociales. Hermanas, tengan mucho cuidado, hermanas. Una mujer casada, decente, ¿qué debe andar haciendo poniendo selfies sexys cada 5 minutos en las redes sociales? Eso es una falta de respeto al marido. Las mujeres no deben estar publicando, hermano, cosas en ropa interior o colgando fotos sexys cada 5 minutos, ni haciendo contenido inapropiado en las redes sociales. Mire, le voy a contar un fenómeno que yo he notado en los años en las redes sociales. En las redes sociales, hermano, yo he notado un fenómeno. Por lo general, cuando alguien me manda un friend request, yo siempre lo acepto, porque por la iglesia, soy pastor, digo, alguien a andar buscando una iglesia, quieren conocernos, siempre le doy a aceptar a todas las peticiones de amistad. Pero me he dado cuenta en el paso de los tiempos, hermano, que de repente uno ubica a una persona de otra iglesia, a una mujer. Una vez me acuerdo que comencé a ubicar a una familia de iglesia, iban a la iglesia y todo, la esposa, sus hijos, el esposo, y todo bien, cristianos. La hermana más o menos así un poco, no tan así como una modelo, ¿no? Sino así rellenita, ponía fotos de la familia, luego pasan los meses, ya pone fotos en el gym. Ok, está bien. Pasan meses, aquí mostrándoles el progreso, ya más delgada, ¿verdad? Todavía vestida decente, todavía. Pasan los meses. ¿Cómo ven? Después de un año, ya menos ropa. ¿Cómo ven? Así, va pasando. Hasta el punto en que una hermana llegó a empezar a publicar ya ropa en lencería. Una hermana, oiga bien, de la iglesia, de otra iglesia. Yo dije, wow, qué tremendo, tuve que eliminarla, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, sale huyendo, ¿no? Tuve que eliminarla. Después, por amigos en común, por conocidos, porque uno de pastor conoce mucha gente, pastores, hermanos de otra iglesia, me enteré. No, ya era otra persona, hermano, ya. Delgada, tatuada, divorciada, ya no iba a la iglesia, completa, otra persona completamente diferente. En bailes, los hijos se fueron con el marido porque ella le pagó mal con otro hombre. Terrible, hermanos. Esas cosas pasan, hermano, en una sociedad insensible que cada vez normaliza más el pecado. Lo indecente, que comienzan a ver cómo no oran, no leen la Biblia, no buscan de Dios. Lo que antes les causaba repulsión, hoy lo ven como normal. Dicen, eso es normal. Y así se van hundiendo y hundiendo cada vez más en el pecado. Cuando se dan cuenta, hermanos, están en el lodo. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Punto 2. ¿Cómo somos ahora? ¿Cómo somos ahora? Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Ya vimos cómo eran todos los efesios no cristianos, insensibles en la vanidad de su mente, corriendo en el desenfreno del pecado, y Pablo para y les dice a los hermanos, más vosotros. Y ese más vosotros marca un cambio de dirección. Ustedes son diferentes. Ellos son así porque no tienen a Cristo. Ustedes no pueden ser igual, porque es que ustedes tienen a Cristo, o por lo menos eso profesan. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Esta frase quiere decir que cuando vino la salvación a nosotros, vino también una serie de conocimiento a nosotros. Por eso dice, no habéis aprendido hacia Cristo. Con la salvación vino, ¿qué, hermanos? Conocimiento.
qué es el pecado, qué es la salvación, por qué el pecado es algo abominable a Dios, cómo Cristo lo sufrió en la cruz por nosotros, cómo ahora nuestra meta es parecernos a Cristo, es el varón perfecto. Vino una serie de cosas y entendimiento, entonces, que nos llama a ser diferentes. Y por tanto ya no andamos como andábamos antes. Mire lo que dijo Pedro en Hechos 2:40. Me parece que fue Pedro, creo, ¿no? Hechos 2:40, escrito por Lucas, pero me parece que lo dijo Pedro. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Quién es esta perversa generación aquí? Los incrédulos. Ellos son la generación perversa que la Biblia los llama así. ¿Por qué? No hay temor, no hay arrepentimiento. ¿Dentro de ellos hay algunos que son buenas gentes? Sí, pero la moralidad no salva. El cristianismo no es moralidad. Como les dije al principio, el cristianismo no es un automejoramiento. El cristianismo es una conversión interna que nos llevó a ser nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo. Es el Señor el que está trabajando dentro de nosotros. El propósito, hermanos, es salir de esa generación maligna y perversa. ¿Qué haces entonces actuando como esa generación maligna y perversa? Una mujer maligna y perversa se viste como ramera y actúa como ramera, y tú que dices cristiana, ¿te vas a vestir como ramera y actuar como ramera? Un hombre piadoso que sirve a Dios, que ama a sus hijos, que ama a su esposa, su prioridad es su matrimonio, sus hijos, cuidar a Dios, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios. Pero ¿cómo es un impío? Alguien que no teme a Dios. Alguien que no va a guiar a su familia a Dios, que no ora, que no lee la Biblia, que no busca, que ni siquiera quiere criar a sus hijos en el cristianismo. ¿A cuál de los dos te pareces tú? Porque si eres un hombre impío, incrédulo, que ni fe tienes en lo que profesas, por eso no se lo enseñas a tus hijos y dejas a tu mujer hacer lo que quiere, porque no tienes autoridad moral para amonestarla, porque no andas bien espiritualmente, ¿cuál es la diferencia entre tú y la generación maligna y perversa de la cual el Señor te llamó a salir? Entonces Pablo dice, hagamos una prueba. Y mire lo que dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y menciona 3 cosas para probarlos. Dice, ok, si en verdad le habéis oído, quiero pasarles revista con estas 3 cosas. Número 1, quiero entender que ustedes se han despojado del viejo hombre. Número 2, que su mente ha sido renovada. Y número 3, que hoy son una nueva persona. Y eso es lo que vamos a ver entonces del verso 22 al 24. Verso 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este término, hermano, despojaos, se usaba como para cuando alguien se ensuciaba y tenía unas prendas llenas de lodo, de tierra, y entonces venía y se las quitaba. Yo no sé si usted alguna vez ha sido atrapado por una tormenta en donde usted se mojó, se llenó de tierra, de lodo en el campo, y entonces llegas a un lugar y te quitas ¿qué? Todo, y te despojas de esa ropa, pero lo haces con ahínco, ¿no? No es como, ay, es que quisiera seguir mojado aquí con esta ropa sucia, me encanta. No, es con autoridad te despojas de esas prendas sucias. Esa es la acción más o menos que sucedió cuando nosotros nacimos de nuevo. Esto hace alusión a un despojarse de esos trapos una vez en el momento de nuestra conversión, en el momento que nosotros, hermanos, nacimos de nuevo. Quitamos toda la ropa vieja y fuimos vestidos entonces con un hombre nuevo en Cristo, que no ha sido perfeccionado todavía, pero que se perfecciona día con día como mandan las Escrituras. Los que están durmiendo, váyanse preparando que voy cerrando. Se supone que un día nacimos de nuevo, y ese día que nacimos de nuevo, ¿qué pasó con el viejo hombre? Murió. Entonces, ¿por qué todavía el cristiano peca? El cristiano que peca es el nuevo hombre no perfeccionado todavía. Ahí es donde la gente comete el error. Mucha gente cree que el cristiano está en el viejo hombre todavía. No, el cristiano está en el nuevo hombre no perfeccionado, que todavía se equivoca. El viejo hombre murió el día del nuevo nacimiento. No sé si han escuchado que dicen, vamos a bautizar a tales hermanos. Por cierto, vienen los bautismos y dicen, ese día vamos a ahogar al viejo hombre. No, si el viejo hombre está vivo, no los bauticemos, porque entonces no son cristianos. No.
El viejo hombre murió cuando ellos nacieron de nuevo. Es porque ahora están muertos, ¿verdad? Muertos al pecado, no en el pecado, que ahora los vamos a bautizar. Hay hermanos que hasta bromean, no, metámoslos un buen rato para ahogar al viejo hombre. Sí dan ganas, pero teológicamente hablando es un error. Teológicamente hablando es un error porque se supone que el viejo hombre ya murió el día que la persona nació de nuevo. No es cierto, no dan ganas. Más bien hermano, hay que cuidar mucho cuando hacemos bautismos porque, ¿verdad? Alguien se puede ahogar, hermanos, por accidente del pastor. No es cierto. Por exceso de agua. Número 2, prueba número 1, el viejo hombre murió. Prueba número 2, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto habla, hermanos, de que obviamente nuestra mente es una mente llena de ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios. Esa es la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente llena de la palabra del Señor. Por eso leer la Biblia, hermano, todos los días es una obligación para nosotros como creyentes. Usted debe de estar leyendo las Escrituras todos los días, porque es su alimento espiritual para su crecimiento, para la renovación del espíritu de su mente, para pensar bíblicamente, para pensar como Cristo, porque en la medida en que usted piense, usted acabará actuando. Acabamos convirtiéndonos en lo que pensamos. Hay un proverbio, ¿no?, que dice, porque tal es el pensamiento del hombre. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Tal es Él, y eso es una realidad. De hecho, en Filipenses 4:8, cuando vimos esa serie, aprendimos que Pablo dice, hermanos, piensen en esto, y da una lista de virtudes y de cosas buenas en las cuales debemos ocupar nuestra mente a la hora de pensar. ¿Podemos tener malos pensamientos los cristianos? Sí. ¿Qué debemos hacer? Luchar contra ellos en lugar de entretenerlos. Luchar contra ellos. Cuando usted tenga un mal pensamiento, arrodíllese, ore. Cuando ve que su mente se está llenando de basura, porque ya pasó mucho tiempo perdiendo el tiempo en las redes sociales o en la televisión, apague todo eso, abra su Biblia, ore, pida perdón a Dios, lea la Biblia, saque la basura y meta pensamientos de Dios a su mente. La mente es un campo de batalla, hermano, tremendo para nosotros los creyentes. Llene su mente de Cristo, porque si no el mundo se la llenará de basura. Y número 3, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre busca la santificación, busca la verdad. El antiguo hombre vive en la mentira, en la vanidad de su mente, corriendo según las corrientes del mundo. Voy cerrando. Veamos un contraste, una pequeña lámina que hice para ver un contraste entre el incrédulo y el creyente. Ok, los no creyentes, hermano, tienen una mente vana y en tinieblas. El contraste lo saqué del pasaje que vimos ya, o sea que son cosas del pasaje. El contraste es mente vana y en tinieblas versus mente nueva en Cristo, el creyente. El incrédulo no les gusta la vida en Dios versus la vida del creyente, aman la nueva vida en Dios. El incrédulo vive en ignorancia espiritual versus el creyente, tiene conocimiento de Dios. El incrédulo tiene dureza de corazón versus el creyente, tiene una receptividad a Dios, está abierto a Dios. El incrédulo es insensible al pecado y la impureza versus el creyente está luchando todo el tiempo para santificarse, para caminar en la verdad. En pocas palabras, aquel que antes se había caracterizado por la maldad, el pecado, ahora se caracteriza por la justicia, la verdad. Y con esta anécdota termino. Dice que una vez, hermano, A.W. Tozer, un pastor, dio un sermón muy poderoso en la congregación. Estuvo de esos sermones que te hacen estremecer, ¿no? Son deliciosos. Y dio un sermón así, estremecedor en la congregación. Todos en la congregación estaban esperando un llamado al frente, porque querían pasar al frente y llorar. Y el hermano lo discernió, notó la atmósfera que de alguna manera se había creado en el lugar y discernió eso. Y no llamó a nadie al frente. De una forma silenciosa, sin hacer mucha bulla, despidió y les dijo: no quiero que vengan al altar a llorar y luego no hayan cambios. Váyanse a su casa y vívanlo. Oremos.
comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.